¿Qué sucede cuando un simple gesto silencioso vale más que 1000 discursos en una sala de reuniones? A veces no es el tono de voz elevado ni el cargo más alto lo que cambia destinos, sino un detalle casi invisible, ignorado por la mayoría. Aquella mañana, en una gran empresa donde el vidrio y el acero simbolizaban poder, algo aparentemente pequeño comenzó a redibujar toda una jerarquía. Y nadie en la sala percibió el momento exacto en que todo empezó a cambiar. ¿Cuántas veces alguien es humillado públicamente bajo el pretexto de jerarquía o profesionalismo? ¿Y acaso la posición social o el cargo realmente definen el valor de una persona? La respuesta es simple y definitiva: la humillación nunca educa, solo revela el carácter de quien la practica, y el valor humano no nace de credenciales ni títulos, sino de la dignidad que nadie debería tener derecho a arrebatar. La reunión se llevaba a cabo en el auditorio más grande de la empresa, un espacio moderno, iluminado por una luz blanca y fría, donde decisiones importantes se tomaban con una naturalidad casi mecánica. Directores, gerentes y coordinadores ocupaban las sillas acolchadas, con laptops abiertas, expresiones serias y agendas ajustadas. Todo seguía el protocolo habitual hasta que un pequeño retraso en el servicio de café llamó la atención. No fue un error grave ni algo que justificara tensión, pero para el director Augusto Valenca, conocido por su postura rígida y su ego inflado, fue suficiente. Ella entró discretamente empujando el carrito de café. Su uniforme era sencillo, limpio y cuidadosamente planchado. Se llamaba Elena, trabajadora de la cafetería desde hacía más de 8 años en aquella empresa. Conocía cada pasillo, cada hábito y cada preferencia de quienes trabajaban allí, aunque rara vez era notada. Su trabajo era silencioso, eficiente y, para muchos, invisible. Al darse cuenta de que uno de los pedidos había sido cambiado, se disculpó en voz baja y se acercó para corregir el error. Fue entonces cuando Augusto interrumpió la presentación, se levantó y, con una sonrisa irónica, decidió convertir el pequeño equívoco en un espectáculo. Dijo, en un tono lo suficientemente alto como para que todos escucharan, que ese tipo de personas necesitaban saber cuál era su lugar. Habló de profesionalismo, de jerarquía y de cómo errores simples demostraban falta de preparación. Cada palabra caía como un peso sobre Elena, que permanecía inmóvil, con las manos temblorosas sosteniendo la bandeja. El silencio que siguió no fue de desaprobación, sino de complicidad. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron ajustar papeles, e incluso hubo quien sonrió levemente, como si aquella escena fuera normal. Nadie intervino. Elena sintió el rostro arder, el corazón acelerarse y una necesidad casi incontrolable de desaparecer. Aún así, se mantuvo firme, volvió a pedir disculpas y salió de la sala en silencio, tragándose el llanto que insistía en salir. Minutos después, la reunión se interrumpió para un breve receso. Surgieron conversaciones paralelas, comentarios sobre números, metas y estrategias llenaron el ambiente. Fue en ese momento cuando una mujer que hasta entonces había permanecido en silencio se levantó. No llevaba credencial de la empresa, pero estaba sentada entre los ejecutivos más importantes. Tenía una postura tranquila, ropa elegante en tonos neutros y una mirada atenta, de esas que observan más de lo que hablan. Sin alzar la voz, llamó a uno de los asistentes y pidió un café. No especificó marca, tipo ni temperatura. Solo añadió, con amabilidad, que le gustaría que fuera servido por la misma empleada de la cafetería que había estado allí hacía poco. La solicitud pareció simple, casi irrelevante, pero generó una leve incomodidad. Algunos se miraron entre sí, intentando comprender el motivo de una elección tan específica. Elena fue llamada nuevamente. Al entrar, aún sentía el impacto de la humillación reciente. Tenía la mirada baja y movimientos excesivamente cuidadosos. Al acercarse a la mujer elegante, se sorprendió con una sonrisa sincera y un «buenos días», dicho con respeto, como si hablara con alguien en igualdad de condiciones. La mujer agradeció el café, le preguntó su nombre y comentó que apreciaba a las personas que trabajaban con dedicación, incluso cuando no eran valoradas. Ese breve diálogo, casi banal, tuvo un efecto inesperado. Elena sintió algo diferente, un alivio sutil,
como si alguien hubiera colocado un vendaje invisible sobre una herida reciente. No era lástima ni condescendencia. Era reconocimiento. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo en aquel entorno. La mujer bebió el café con calma mientras observaba nuevamente la sala. El director Augusto seguía hablando en voz alta, confiado, como si nada hubiera ocurrido. En determinado momento, ella se levantó y pidió la palabra. Su voz era firme, pero serena. Dijo que antes de hablar sobre inversiones, le gustaría comprender mejor la cultura de la empresa. Preguntó cómo eran tratadas las personas que no ocupaban cargos de liderazgo, cómo se corregían los errores y qué valores realmente guiaban las decisiones diarias. El ambiente cambió. Algunos ejecutivos se movieron inquietos en sus sillas. Augusto intentó responder de forma genérica, hablando de meritocracia y disciplina. La mujer escuchó con atención, sin interrumpir. Luego comentó que había presenciado una situación incómoda minutos antes. No mencionó nombres ni elevó el tono. Solo describió lo ocurrido con una precisión desconcertante. Dijo que las empresas que humillan en público no construyen excelencia, sino miedo. Y el miedo nunca genera innovación sostenible. El silencio ahora era distinto. Pesado. Incuestionable. Entonces se presentó oficialmente. No como clienta ni como consultora externa, sino como la principal inversionista responsable de evaluar la próxima etapa de la empresa. Aquella reunión no era solo estratégica, era decisiva. Su fondo tenía el poder suficiente para impulsar un crecimiento histórico o provocar una reestructuración profunda, comenzando por el liderazgo. No hubo amenazas directas ni promesas de venganza. Solo una afirmación clara: la dignidad no era un beneficio, sino un requisito básico. Dijo que observaría atentamente cómo la empresa reaccionaría ante esa situación y que las decisiones se tomarían basándose no solo en números, sino en los valores practicados en el día a día. Elena, que aún estaba en la sala, fue invitada a sentarse por un momento. Sorprendida y visiblemente nerviosa, obedeció. La mujer le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando allí, si le gustaba lo que hacía y si ya había pasado por situaciones similares. Elena respondió con honestidad contenida, sin acusar ni dramatizar. Solo relató lo que vivía y lo que sentía. La reunión terminó poco después, pero nadie salió con sensación de normalidad. Algo se había desplazado de su eje. No era el inicio de una revancha personal, sino el primer paso de un proceso mayor, silencioso e inevitable. La dignidad, antes tratada como un detalle, había sido colocada en el centro de la mesa. Y ese día, todos comenzaron a entender que algunas revoluciones no comienzan con gritos ni castigos inmediatos, sino con un simple pedido de café hecho a la persona correcta. La mañana avanzó con una sensación extraña extendiéndose por los pasillos de la empresa. Nada había sido anunciado oficialmente, ninguna decisión formal figuraba en el acta de la reunión, pero todos sentían que algo se había movido de lugar. El comentario no se expresaba en voz alta, surgía en susurros, en miradas cruzadas en los ascensores, en mensajes rápidos enviados entre gerentes que rara vez mostraban inseguridad. El nombre de la inversionista, revelado solo al final de la reunión, comenzaba a circular con un peso propio. Elena regresó a la cafetería intentando retomar el ritmo habitual. Ordenó las tazas, alineó los termos y limpió la encimera con la misma atención de siempre. Aún así, sus pensamientos estaban lejos. El recuerdo de la sonrisa respetuosa de aquella mujer madura contrastaba de forma intensa con la exposición que había sufrido minutos antes. No era común que alguien preguntara su nombre. Mucho menos que alguien la escuchara con un interés genuino. Ese gesto sencillo había dejado marcas profundas, incluso sin promesas ni palabras grandilocuentes. Mientras tanto, en el piso de la dirección, Augusto Valenca caminaba de un lado a otro en su despacho acristalado. La seguridad que solía exhibir parecía haberse resquebrajado. Repasaba mentalmente cada frase dicha, cada gesto, cada expresión. No se arrepentía de su postura firme, al menos eso se repetía a sí mismo, pero sentía crecer algo incómodo en su interior.
La presencia de aquella inversionista no estaba en los planes que había calculado. El poder, hasta entonces cómodo en sus manos, ahora parecía depender de variables fuera de su control. La inversionista, llamada Clara Monteiro, permaneció en la empresa más tiempo del esperado. Solicitó acceso a informes, pidió reuniones individuales con líderes de distintos sectores y mostró interés en conversar también con empleados de áreas operativas. Su comportamiento no era invasivo, sino atento. Observaba la dinámica entre las personas, la forma en que se hacían los pedidos, el tono utilizado en las respuestas y los silencios que surgían cuando alguien de mayor jerarquía entraba en la sala. A comienzos de la tarde, Clara pidió visitar otros sectores sin acompañamiento formal. Caminó por los pasillos, pasó por atención al cliente, por el área de tecnología, por logística y, finalmente, regresó a la cafetería. Elena estaba sola en ese momento, preparando bandejas para el siguiente turno. Al verla, Clara no hizo ningún alarde. Simplemente se acercó y le preguntó cómo había transcurrido el resto de la mañana. Elena dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de preguntas. Respondió con cuidado, diciendo que había sido un día diferente, pero que todo estaba bajo control. Clara percibió la contención. No insistió. Solo comentó que los entornos laborales revelan mucho más en los detalles que en los discursos. Dijo también que las personas que mantienen la dignidad incluso cuando no son vistas cargan una fuerza silenciosa. Elena escuchó en silencio, sintiendo nuevamente aquel alivio discreto que no sabía explicar. En los días siguientes, comenzaron a surgir cambios sutiles. Se convocaron reuniones de emergencia. Consultorías externas empezaron a circular por la empresa. Se enviaron encuestas internas de clima organizacional, esta vez con preguntas más directas sobre respeto, comunicación y liderazgo. Muchos empleados se sorprendieron por el enfoque. Otros, por primera vez, sintieron que sus respuestas podían tener algún efecto real. Augusto intentó mantener su postura habitual. En público seguía mostrándose seguro. En privado, demostraba irritación. Cuestionaba la necesidad de las evaluaciones, criticaba el enfoque excesivo en aspectos humanos e insistía en que los resultados provenían de una disciplina rígida. Algunos colegas comenzaron a distanciarse. No por estar totalmente en desacuerdo, sino por percibir que el escenario había cambiado. Defender posiciones inflexibles ahora parecía un riesgo. Clara se reunía con el consejo con frecuencia. No pronunciaba discursos encendidos. Presentaba datos cruzados con observaciones prácticas. Los informes financieros se analizaban junto a los relatos de los empleados. Situaciones específicas se mencionaban sin personalizar directamente, pero con la claridad suficiente para que todos supieran de qué se trataba. El episodio que involucraba a Elena no fue olvidado. Se convirtió en referencia para discusiones más amplias sobre cultura y liderazgo. Elena, por su parte, comenzó a notar pequeños cambios en la rutina. Personas que antes apenas la saludaban comenzaron a decir buenos días. Algunos directores agradecían el café mirándola a los ojos. Un gerente incluso llegó a disculparse por un comentario antiguo. Nada de eso borraba años de invisibilidad, pero señalaba un movimiento distinto. Ella no cambió su postura. Continuó trabajando con la misma dedicación, ahora acompañada de una atención inesperada. Una tarde, Clara solicitó una reunión con representantes de distintos niveles jerárquicos. No solo líderes. Invitó a asistentes, analistas, técnicos y personal de apoyo. El encuentro se llevó a cabo en una sala amplia, sin mesa central, con las sillas dispuestas en círculo. La propuesta era escuchar. Sin interrupciones, sin justificaciones inmediatas. Algunos hablaron con temor. Otros, al darse cuenta de que no serían interrumpidos, comenzaron a relatar experiencias acumuladas a lo largo de los años. Elena fue invitada a participar. Se sentó discretamente, escuchando más de lo que hablaba. Cuando llegó su turno, compartió de forma sencilla lo que significaba trabajar allí durante tanto tiempo sin ser reconocida como persona.
Habló de la vergüenza sentida en la reunión, pero también del impacto positivo de un gesto respetuoso ocurrido poco después. No hubo lágrimas ni acusaciones. Solo hechos y sentimientos colocados uno al lado del otro. Clara escuchaba con atención. Tomaba notas. No reaccionaba con expresiones exageradas. Al final, agradeció a todos y dijo que las decisiones se tomarían en base a lo que se había escuchado. No prometió soluciones rápidas ni cambios superficiales. Solo afirmó que la empresa necesitaba alinear el discurso con la práctica si quería crecer de forma sostenible. Entre bastidores, el consejo comenzó a debatir el liderazgo de Augusto. Se revisaron evaluaciones de desempeño. Los informes sobre comportamiento empezaron a pesar tanto como las metas alcanzadas. Algunos directores intentaron defender el estilo rígido como necesario. Otros argumentaron que el costo humano estaba volviéndose demasiado alto. Clara no presionaba. Observaba cómo cada uno se posicionaba frente a los hechos presentados. Augusto fue convocado a una conversación directa. Clara expuso su visión con claridad. Habló del liderazgo como una responsabilidad ampliada, del impacto de las palabras dichas en público y de cómo la autoridad puede ejercerse de diferentes maneras. No hubo humillación ni tono acusatorio. Solo preguntas directas y expectativas claras. Augusto respondió con las justificaciones conocidas, apoyadas en la jerarquía y en la exigencia de resultados. Clara escuchó hasta el final. Días después, una comunicación interna anunció cambios en la estructura de liderazgo. Se adoptarían nuevos criterios para los cargos de gestión. Se implementarían programas de desarrollo humano. Se fortalecerían los canales de escucha. Algunos nombres fueron reubicados. Otros dejaron la empresa. El de Augusto estaba entre ellos. La salida fue discreta, sin alboroto ni comunicados detallados. Simplemente un movimiento coherente con lo que se venía construyendo. La noticia se difundió rápidamente. Muchos empleados sintieron sorpresa. Otros, alivio. Elena se enteró del cambio mientras organizaba la cafetería. Un compañero comentó en voz baja, observando su reacción. Ella solo asintió y continuó con lo que estaba haciendo. No sentía satisfacción por la salida de alguien. Lo que sentía era una leve sensación de justicia silenciosa, como si algo se hubiera reorganizado internamente. Clara continuó acompañando de cerca los primeros pasos de la reestructuración. Participó en la elección de nuevos líderes, siempre observando más de lo que imponía. Fomentó prácticas de retroalimentación respetuosa y presencia activa en la rutina diaria. Visitaba sectores sin previo aviso, conversaba con los empleados por su nombre y recordaba detalles mencionados semanas antes. Su autoridad no provenía del miedo, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Elena fue llamada a una conversación privada. Clara le preguntó si le gustaría participar en un programa interno de desarrollo, no para cambiar de función obligatoriamente, sino para ampliar posibilidades. Elena se sorprendió. Nunca se había visto en ese lugar. Dijo que le gustaba lo que hacía, pero que aprender algo nuevo le parecía interesante. Clara sonrió y dijo que reconocer el valor también significa abrir caminos, no imponer destinos. El ambiente de la empresa comenzó a transformarse de manera gradual. Las reuniones se volvieron menos tensas. Los errores empezaron a tratarse con más diálogo. Los empleados comenzaron a sentirse parte de algo más grande, no solo piezas sustituibles. Aún había desafíos, resistencias y hábitos antiguos difíciles de romper, pero la dirección era clara. Elena seguía preparando cafés, ahora con una sensación de pertenencia que antes parecía lejana. El gesto sencillo que había iniciado todo no solo había cambiado estructuras formales. Había tocado algo más profundo. Las personas comenzaron a comprender que el respeto no es un favor concedido por quien manda, sino una base necesaria para cualquier organización que aspire a ser sólida. Clara observaba estos movimientos con atención constante. Sabía que las transformaciones reales requieren tiempo y vigilancia. No buscaba reconocimiento personal.
Su interés estaba en construir entornos donde nadie necesitara ser disminuido para que otros se sintieran grandes. La empresa aún atravesaría ajustes, decisiones difíciles y nuevas pruebas, pero algo esencial ya había sido establecido. Y así, en el flujo diario de reuniones, cafés servidos y conversaciones en los pasillos, la dignidad dejaba de ser una excepción para convertirse en una referencia viva dentro de aquella estructura que, durante tanto tiempo, había confundido poder con superioridad. El tiempo siguió su curso dentro de la empresa, y los cambios comenzaron a consolidarse de una manera más profunda de lo que muchos imaginaban. No se trataba solo de ajustes de cargos o nuevos protocolos internos. Había una transformación silenciosa en la forma en que las personas se miraban, se escuchaban y se posicionaban. El ambiente ya no cargaba la misma rigidez disfrazada de eficiencia. Algo se había desplazado hacia un lugar más humano, aunque imperfecto. Elena lo percibió en las pequeñas escenas de la vida cotidiana. Un gerente que esperaba pacientemente mientras ella organizaba la bandeja. Una directora que preguntaba cómo estaba su madre, recordando un comentario hecho semanas antes. Un becario que, al verla, sostenía la puerta del ascensor con naturalidad. Nada de eso era extraordinario de manera aislada, pero el conjunto de esos gestos formaba una realidad que antes parecía inalcanzable. El programa de desarrollo al que Elena había sido invitada comenzó de forma discreta. Encuentros quincenales, conversaciones sobre habilidades, intereses y posibilidades. No había presión por un ascenso inmediato ni promesas vacías. La propuesta era ampliar horizontes, permitir que cada persona pudiera ver su propio potencial más allá de la función que desempeñaba en ese momento. Elena participaba con atención, aún sorprendida por estar allí, pero cada vez más convencida de que merecía ese espacio. Clara mantenía su presencia constante, aunque menos visible. Ya no necesitaba intervenir con la misma frecuencia. El consejo había asimilado las directrices y comenzaba a tomar decisiones alineadas con los valores establecidos. Surgían liderazgos no por el tono autoritario, sino por la capacidad de escuchar y orientar. No todos se adaptaron. Algunos solicitaron su salida, otros fueron reubicados en funciones más compatibles con su perfil. El proceso avanzaba con firmeza, sin prisa y sin espectáculos. La historia de la reunión inicial se convirtió casi en un susurro interno. No como chisme, sino como referencia. Un ejemplo de lo que no debía repetirse. A los nuevos empleados se les presentaba la cultura de la empresa con claridad. Se hablaba abiertamente de respeto, del impacto de las palabras y de la responsabilidad que conlleva cada cargo. No era un discurso idealizado. Era un compromiso práctico, reforzado por actitudes observables. Elena, poco a poco, comenzó a asumir pequeñas responsabilidades más allá de la cafetería. Ayudaba en la organización de eventos internos, contribuía con sugerencias logísticas y participaba en reuniones específicas cuando su experiencia práctica marcaba la diferencia. Nunca dejó de preparar café, pero ahora ese gesto venía acompañado de un reconocimiento explícito. Ya no era vista solo como quien servía, sino como alguien que formaba parte del funcionamiento integral de aquel espacio. Una tarde tranquila, Clara llamó a Elena para una conversación más larga. No había una agenda formal. Solo un diálogo abierto. Clara le preguntó cómo se sentía respecto a los cambios. Elena pensó antes de responder. Dijo que todavía se estaba acostumbrando. Que durante mucho tiempo creyó que necesitaba ser invisible para sobrevivir allí. Ahora, aprender a ocupar espacio era un desafío diferente. Clara escuchó con atención y dijo que la dignidad también implica reaprender a verse a uno mismo. La inversora habló poco de sí misma a lo largo de todo el proceso, pero en ese momento compartió algo personal. Contó que, al inicio de su carrera, también había sido subestimada. Que había aprendido temprano que el poder sin conciencia genera estructuras frágiles. Dijo que su interés no era controlar empresas, sino transformarlas en entornos donde nadie necesitara disminuir al otro para afirmarse. Elena escuchaba en silencio, sintiendo que aquella conversación cerraba un ciclo interno que ni siquiera sabía que estaba abierto. Con el paso de los meses,
la empresa presentó resultados consistentes. La productividad aumentó, la rotación disminuyó y la reputación en el mercado comenzó a cambiar. Los clientes notaron la diferencia en la atención. Los socios percibieron mayor estabilidad. El éxito no provenía de exigencias agresivas, sino de un compromiso real de las personas que trabajaban allí. El Consejo reconoció públicamente la importancia de la conducción ética adoptada en ese periodo. Clara decidió reducir su presencia directa después de asegurarse de que la nueva estructura estuviera sólida. No se despidió con discursos ni ceremonias. Simplemente comunicó que continuaría acompañando a distancia, confiada en que los valores estaban lo suficientemente arraigados como para sostenerse. Antes de irse, pasó por la cafetería. Pidió un café. Elena lo preparó con el cuidado habitual. Al entregarlo, recibió un agradecimiento sencillo, acompañado de una mirada serena que decía más que las palabras. La ausencia de Clara no dejó un vacío. Dejó un estándar. Las personas comenzaron a preguntarse, ante decisiones difíciles, si aquello que estaban a punto de hacer respetaba la dignidad de todos los involucrados. Esa pregunta, antes inexistente, se convirtió en una referencia interna. No resolvía todo, pero orientaba las elecciones. Elena siguió su camino con pasos más firmes. No buscaba cargos altos ni reconocimiento excesivo. Buscaba equilibrio. Sentía orgullo de trabajar allí, algo que nunca había experimentado plenamente. Su presencia inspiraba a otros empleados de áreas operativas, que comenzaron a expresarse con mayor confianza. Ella no se colocaba como un símbolo. Simplemente vivía con autenticidad aquello que le había sido devuelto, respeto. En un evento interno, meses después, Elena fue invitada a hablar brevemente sobre su trayectoria. Dudó al principio, pero aceptó. Frente a colegas de distintos sectores, compartió su experiencia con sencillez. Habló del impacto de ser vista, de cómo un gesto puede cambiar destinos y de la importancia de entornos donde nadie necesite ser humillado para que se cumplan las reglas. El silencio atento que siguió estaba cargado de identificación. La empresa continuó enfrentando desafíos externos, crisis de mercado y decisiones difíciles. Ninguna transformación elimina por completo los conflictos. Lo que había cambiado era la forma de afrontarlos. Las conversaciones difíciles ocurrían sin exposiciones innecesarias. Los errores se trataban como oportunidades de aprendizaje. Las personas eran responsabilizadas sin ser deshumanizadas. Elena, al final de cada día, organizaba la cafetería con el mismo cuidado de siempre. El sonido de las tazas, el aroma del café, el ritmo tranquilo de sus tareas seguían presentes. La diferencia estaba en lo que ella llevaba por dentro. Ya no era el peso de la invisibilidad, sino la ligereza de saber que su lugar no necesitaba ser impuesto por nadie. Ya existía. Y así, sin aplausos ni finales grandiosos, aquella empresa siguió adelante sostenida por algo que no aparecía en los informes financieros, pero que se manifestaba en cada interacción diaria. La dignidad, una vez restaurada, pasó a orientar no solo las decisiones estratégicas, sino la forma en que cada persona elegía posicionarse frente a la otra. El gesto simple que dio inicio a todo permanecía vivo, no como un recuerdo distante, sino como una práctica constante en cada café servido, en cada reunión conducida y en cada mirada que reconocía el valor humano antes que cualquier cargo. Si esta historia te tocó y te hizo reflexionar sobre respeto, dignidad y una elegancia que no depende del cargo ni de la edad, suscríbete a Elegancia sin Edad y acompáñanos para seguir viviendo narrativas que inspiran, transforman y valoran lo que realmente importa.